is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Hola, bienvenidos una vez más a este programa, Volver a Nacer. Recuerden que estamos a través de Cable Plus y Oriente TV. Agradecemos entonces a todas las personas que nos están viendo hoy y que están ahí detrás de esta pantalla, nuevamente estando pendientes de todos nuestros programas. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes CT San Bartolomé, Facebook, Instagram e YouTube. Y en YouTube pueden desatrasarse de todos los programas que no se hayan visto. Entonces, bueno, para comenzar este programa, saludamos a mi compañero Alexander. Hola Alex, ¿cómo estás? Manuela, qué placer encontrarnos nuevamente por aquí en Volver a Nacer, con un invitado muy especial que hace mucho rato pues hemos querido tener en nuestros programas. Sí. Una persona que, bueno, lo tengo que decir públicamente, una persona que admiro mucho, que me enseñó muchas cosas en la comunidad terapéutica San Bartolomé en mis inicios, y bueno, que se ha ganado mi admiración, mi afecto y mi respeto, y les hablo del doctor José Andrés Gómez. Hola José. ¿Qué más, Alex? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bien, feliz. Aquí de estar por fin con ustedes y esperando que sigamos avanzando en este proyecto que tiene la institución y poder aportar lo que les pueda colaborar a todos ustedes. Sí, que usted nos acompañó por allá en el inicio con Charlemos en Serio, cuando iniciamos en radio. Estuvimos en ese programa inaugural, y que bueno, de su mano también inició este proyecto de dirigirnos desde nuestra experiencia y nuestros conocimientos institucionales hacia la comunidad. Sí, fue una experiencia muy bonita. Fue el inicio de otro paso que quiso dar la institución, donde hablamos de que otras personas podían ser beneficiadas no solamente con los que estaban dentro de la institución, sino que también las personas que estudian desde las casas, desde las empresas, desde diferentes puntos, pudieran tener también la posibilidad de aprender acerca de este tema tan complejo que es las adicciones, Alex. Sí, las adicciones y propiamente pues una problemática que es un fenómeno ya muy antiguo, pero que cada vez nos golpea más fuerte y cada vez de manera más, digamos, más problemática, más degenerativa. Y hoy vamos a hablar justamente, José, de un tema relacionado con el consumo, pero también con la parte conductual, en la parte social, que es el tema del barrismo, un tema que usted conoce muy bien, un tema que seguramente tendrá mucho que mostrarnos y que enseñarnos, y de la forma en cómo esto se presenta como una de las problemáticas sociales más evidentes en nuestra sociedad, sobre todo pues aquí en nuestro entorno contextual. Sí, el tema del barrismo, el tema de las barras bravas, el tema de ser hincha, ser seguidor de fútbol, son diferentes conceptos que se manejan, pero todos tienen un mismo lugar y una misma ubicación, que es un estadio. Entonces, en ese sentido, Alex, es una dinámica que es muy compleja, que la mayoría de personas que asisten a este tipo de lugares tienen diferentes posibilidades y diferentes posiciones del por qué y el para qué asisten allá. Es tener en un solo lugar 45.000, 47.000 personas de diferentes clases sociales, de diferentes lugares de residencias. Hay profesionales, hay amas de casa, hay estudiantes, hay jóvenes, hay niños. Entonces, en algún momento me lo expresaba uno de estos jóvenes que va al estadio y dice que es el único lugar donde no se tiene tanto en cuenta los estilos sociales, las escalas sociales,
porque todos están en un mismo lugar, de diferente posición, y hay algunas tribunas que son más costosas que otras, pero existe la posibilidad de que todos estén en el mismo encuentro y en el mismo lugar. Entonces, gracias por haberme invitado al día de hoy y vamos a hablar entonces acerca del tema de los comportamientos y también las asociaciones que se pueden hacer frente al consumo de sustancias dentro y fuera del estadio. Bueno, una de las cosas que es muy importante, ya que usted lo menciona, es ¿cuál es la diferencia entre ser hincha y ser barrista? Y ser barra brava, Sí. y ser fanático, y ser espectador. Nombremos esas diferencias y cómo Ahí- se presentan los jóvenes Exacto. esas diferencias. Empecemos por espectador. Espectador es la persona que por X o Y razón fue invitado a ver un partido de fútbol. Quizás no conoce mucho de la dinámica del fútbol, quizás no conoce mucho de la dinámica de los colores, con quién se va a enfrentar. Es aquel asistente que uno ve que no sabe mucho del tema, que no conoce mucho del tema, pero que le gusta y es un espectador. Si hacen un gol bien, si no hay un gol no pasa nada. Si expulsan a alguien, si el árbitro tomó una mala decisión, no pasa nada. Y esos también van al estadio. El espectador va al estadio. Yo soy espectadora, por ejemplo. Exacto. Y la asistencia no es tan periódica, es circunstancial. El espectador, una invitación, pero no es tanto de invertir cada 8 días su espacio y su dinero para eso. El hincha es una persona que va un paso más allá. Siente los colores, siente la camiseta, se identifica con el grupo, carga manillas, se pone la camiseta, pero tiene la posibilidad de ser hincha desde su casa. Hay personas que son hinchas y no conocen el estadio, y uno los ve con camisetas y el estadio no lo conoce. Pero también hay muchos hinchas ya en el estadio, ¿cierto? Ese es el segundo. El tercero sería el fanático. El fanático es el que se desborda pasional y emocionalmente frente a sus colores. Es capaz de generar una discusión familiar porque el partido no fue justo perderlo el fin de semana. Y pelea con tu pareja y pelea con su amigo, ¿cierto? El fanático lleva a un punto más alto esa identificación con su equipo, con los colores. Hay algunos que no se ponen colores del otro equipo, que es el rival de patio, como se dice, precisamente porque no se quiere identificar con él, porque siente que es Que ofende a su visible equipo. y que ofende, sí, es algo de lealtad también. Sí. Y que incluso no compra ni siquiera objetos de ese determinado color. Exacto. Sí. Y ya en la casa saben que no le regalen una camiseta del color contrario, que la pareja no le regale algo alegórico a un color contrario. Ese sería el fanático. El barrista. Usted ve, vuelvo al fanático. El fanático, usted lo ve en el estadio y grita y alega y dice palabras oeces al aire, porque realmente no creo que el árbitro escuche desde la tribuna alta qué dice una persona. Llora. Llora, Sí. grita, se muerde las manos, se quita la camisa, hay un gol y la revolea. Entonces el fanático es una forma de desahogo emocional, pero quizás no se identifica tanto con cierto grupo de barras. El fanático puede hacer parte de una barra, pero también se ve sueltos, fanáticos sueltos. O con la familia, o con un grupo de Sí, amigos que no hace parte de una barra. exacto. Sigue el barrista. El barrista es aquel personaje, hombre o mujer, porque no hay una connotación que tenga que ser de este sexo, y es una persona que ya se incluye mucho en actividades que tengan que ver con el entorno del fútbol. Entonces el barrista hacen reuniones para el próximo fin de semana, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, los que ponen en los asientos los papelitos de colores Exacto. para sacar una figura cuando comienza el partido o cuando están Exacto. celebrando. Exacto, ese tipo de personas son grupos organizados que tienen líderes que organizan y programan. Programan las excursiones, programan qué canciones van a tocar, porque ellos tienen su propia orquesta, su propia
pues su propio momento musical, acústico. Un protocolo. Un protocolo. Son los últimos que entran al estadio, pero están ya dentro del estadio, como para generar la bienvenida. A ellos le llaman a eso la salida. Y la salida es lo que vemos muchas veces en televisión, que lo hacen muchos equipos ya en el mundo, las tribunas, que cuando sale el equipo, inmediatamente hay lluvia de confeti, hay rollos de papel, hay banderas, plásticos. Nosotros hemos sido muy influenciados, y enseguida vamos a hablar de eso. Sí, Nos hemos influenciado mucho por otras culturas. sí, Hay algo que se llama el tifo. sí. Y el tifo es como hacer una imagen o algo bonito en toda la tribuna. Sí. En lo que vos decías ahora de la hojita, ¿cierto? Entonces, el barrista es esa persona que ellos le llaman alentar. Constantemente los escuchas cantando, Sí. saltando, moviendo las manos. Es un comportamiento que es muy colectivo, muy de grupo, muy de cohesión entre ellos, y hasta se motivan. Una persona no está cantando, y hágale pues, vamos a alentar, Sí. vamos a alentar, y te dicen y te miran de una forma tosca, quizás hasta agresiva, vamos a dar. El siguiente es el barra brava. Realmente en Colombia barras bravas no hay. El barra brava, una de las condiciones para hacer barra brava, y me estoy guiando por el ejemplo argentino, y es que en Argentina las barras bravas tienen sociedad en el equipo. Es decir, tienen rubros económicos con los cuales ellos son voz y voto en muchas decisiones de los equipos. O sea, la barra brava es como una especie de socio del club. Socio, pero es un socio que genera agresión, que genera presión. En Colombia se ha hablado del barra brava desde un punto de la violencia. Y aquí han habido muchos violentos. Pues ustedes han escuchado de personas que son apuñalados, han muerto, se han encontrado las barras X y Y y se aporrean. Pero realmente barras bravas aquí en Colombia no hay. Hay fanáticos agresivos. Y eso es muy diferente. Bueno, entonces, para continuar con este programa, yo sé que todos ustedes están muy interesados en este tema y entonces vamos a entrar a un corto espacio de comerciales para poder continuar en la segunda parte y que ustedes sigan enterándose de este tema. You can choices that you make can be revised. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Bueno, continuamos entonces en este programa Volver a Nacer. Recuerden que el tema de hoy es el barrismo y las adicciones, ¿cierto? Entonces, para continuar con este tema, le vamos a preguntar a José. Bueno, José, vemos entonces que en todas las categorías que tú nos acabas de mencionar, vemos que el resto, a diferencia del barrismo, están centrados en el equipo como tal, en el partido. Sí. Y que la barra está centrado pues como en todo el entorno del barrismo, de la barra en general y de esas dinámicas que se manejan ahí. Entonces, dinos tú pues como... Sí, ahí se manejan diferentes comportamientos. Sí. Porque para el barrista, asistir al estadio se convirtió en algo que tiene que pasar semana a semana. Sí. Le hace falta, al barrista le hace falta ir al estadio, al barrista siente con anhelos cuando es fin de semana, cuando es miércoles. O sea, es una sensación de yo tengo que estar allá. El barrista se dedica mucho a lo que es la tribuna,
a qué son los colores. El barrista tiene una connotación muy interesante y aporta mucho al sistema del fútbol en nuestro contexto colombiano y hablando Antioquia. Y es que ellos son los que embellecen el estadio de una otra forma. Entonces uno diría, personas que tienen problemáticas sociales, personas que tienen dificultades con consumo de drogas y se preocupan por el embellecimiento del estadio, pues es algo bien particular que uno dice, bueno, entonces ¿qué pasa con ellos? En cierta forma, en las populares muchas veces, y si vemos televisión y vamos al caso de Nacional y al caso de Medellín, cuando uno está en el estadio, muchas veces se ubica en la parte céntrica, sea occidental o oriental, vemos como los muchachos de estas barras populares están centrados en otras cosas, no tanto en el partido. Es más, la ubicación de norte y sur no da para uno ver mucho fútbol. En ocasiones, y cuando visitaba mucho este tipo de tribunas, se cantaba el gol, pero no se sabía quién había hecho el gol, algo en particular. Tenía que esperar uno a llegar a la casa o al día de mañana para ver los goles, para uno saber quién fue el que lo hizo, o para ver cómo fue, porque muchas veces uno está interesado en otras cosas. Sí. Entonces, el barrista le da más intencionalidad y le presta más atención a su barra, a su tribuna, que en sí al partido. En ocasiones se ha hablado que el barrista quizás puede ser más hincha de la barra que el mismo equipo. O sea, tiene más identificación con la misma tribuna y el mismo folclore de la tribuna que en sí con el equipo de fútbol. Eso es una de las características de ellos. Sí, José, usted menciona algo muy importante y quisiera que ampliáramos un poco sobre el tema, y es el consumo dentro de las barras. Una situación que yo no sé si es obligada para ellos allá, pero es un acondicionamiento muy marcado. Háblenos un poco de eso. Bueno, Alex, en el 2012, cuando tuve la posibilidad de estar haciendo la especialización en la Fundación Universitaria Luis Amigó, hicimos una investigación que precisamente estábamos buscando la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y el ser barrista o el ser persona que asiste al estadio. Sí. Entonces tuvimos la posibilidad de que los líderes de cada barra, tanto los del sur de Nacional como Resistencia Norte de Medellín, nos dieron el aval para ingresar a cada tribuna, identificar ciertos elementos desde la parte comportamental y desde la parte del consumo de sustancias. Tuvimos entrevistas y las personas que los líderes decidieron que asistieran a las entrevistas fueron muy sueltos, muy dispuestos y aportaron mucho a la investigación. ¿Qué pasa? La investigación arroja que un porcentaje altísimo consume sustancias psicoactivas antes, durante y después del partido. O sea, no solamente es que el estadio es la olla, como vulgarmente se dice, no, también hay un antes, un durante y un después. Notamos mucho que hay ciertas particularidades en las barras, en el consumo de sustancias, ¿cierto? También notamos que no es un condicionante ser consumidor de sustancias psicoactivas para poder entrar a la tribuna. Pero como es un entorno social, ustedes saben que el ser humano se identifica con ciertos subgrupos, también podemos hablar de tribus urbanas. Entonces, como tribu urbana, que es el barrismo, que es la barra popular, entonces si hay una connotación de consumo de sustancias en la barra, lo normal es que todos, la mayoría, consuman sustancias, ¿cierto? De una u otra forma, identificamos que entre ellos mismos se establecen en el consumo y hasta se regulan, porque sabemos que la pasión que se siente o que sienten los muchachos cuando están en los partidos de fútbol, aparte, si están consumiendo alguna sustancia psicoactiva, eso puede o generar más estímulo para los que consumieron estimulantes o de pronto sentirse más aplacados, más tranquilos, los que consumieron alguna sustancia depresora, ¿cierto? Entonces, es notable el consumo, es evidente el consumo,
Estamos en una sociedad, Alex, que hace poco pasó el día de la marcha de la marihuana y es un camino largo de cierto sector a cierto sector de Medellín donde era normal consumir marihuana. Entonces el estadio de una u otra forma para muchos es la justificación de consumir. El estadio también tiene otra connotación frente al tema comportamental y del consumo, y es que es un desahogo para muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque sufren violencia intrafamiliar, están en una sociedad limitada de oportunidades, quizás no estudian. Entonces, la única forma quizás que ellos encuentran para estar anclados en la vida es adherirse a este tipo de grupos. Como la única parte donde encuentran un lugar o donde les dan un lugar. Y se sienten importantes. Sí. Y se sienten útiles. Por eso es que muchos preparan y pintan la cuadra con los colores, con los símbolos de su equipo. Es decir, muchos se tatúan su piel, se tatúan su cara, ¿cierto? Eso es una identificación que tienen ellos con esa barra, con ese equipo, y esto los lleva a de una u otra forma, muchos dicen que es su religión, muchos dicen que es su ideal, muchos se quitan sus investiduras diciendo que yo doy la vida por mi equipo. Pues hasta ese punto llegan. Y sucede que realmente dan la vida. Sí. Ha mermado un poco, Alex, el tema de la violencia en Antioquia. Voy a hablar por Medellín, porque quizás los pactos que han hecho entre las dos tribunas ha generado que esté tranquila la violencia entre ellos. Se ven casos aislados de personas y ya quizás ir a un clásico nacional Medellín Nacional no es tan caótico como antes, ¿cierto? Pero un joven decía cierto día, el estadio es una olla a presión que en cualquier momento estalla. Y estalla por muchas influencias y una de ellas es el consumo de sustancias. Sí, ¿qué control tiene la barra como tal o la organización de la barra como tal para estos casos de violencia, para los casos donde hay personas que a raíz del consumo ya entran a otro tipo de conductas, incluso delictivas? Alex, como son organizaciones, grupos ya formalizados que tienen líderes, que se presentan como líderes, entonces las últimas 3 administraciones del municipio de Medellín han ayudado a estos pactos por la paz en el fútbol y se ha creado una cultura de vayamos juntos pero no peleemos, usted es de su equipo, yo soy del mío pero no peleemos, y se les ha entregado ciertas responsabilidades. Cuando el barrismo llegó a Medellín, barrismo, muchos le dirán barra brava, pero cuando los del sur nacen, cuando Resistencia Norte nace, estamos hablando del 97, 98, 96, siempre la condición comportamental era generada por la policía, los entes públicos, pero con todo este tiempo que pasaba, un muchacho resentido social, un muchacho que tiene problemas en su barrio, que quizás tiene dificultades con la legalidad, viene la figura de autoridad de la policía y eso genera un choque extra. Es como algo efervescente. Solamente la presencia de la autoridad en la tribuna generaba eso, rabia, caos. Entonces, ¿qué les dijeron a las barras? Organicémonos, entonces posibilitemos unos espacios donde ustedes mismos controlen a su gente. Y Alex, ha mejorado mucho eso, ¿cierto? Eso ya más o menos 8 años, ya 7 años ya lleva esa estrategia. ¿Y cómo los distinguimos? En Nacional los vemos vestidos de amarillo, personas con camisas amarillas. Y en Resistencia Norte de Medellín los vemos como con camisas naranjadas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos no son policía, ellos no pueden agredir a nadie, pero ellos controlan a sus pares y les copian, o sea, les hacen caso porque son personas que llevan mucho tiempo en la barra. Frente a un conflicto comportamental, quizás ellos lo intervienen y si no son capaces, entonces ahí sí entra la autoridad pública para que haga su respectivo procedimiento.
una pregunta más clínica y más técnica, José. Si en una familia un joven, un adolescente principalmente, comienza a interesarse por empezar a ir a las barras, por empezar a ir a alentar a su equipo, que la excursión, que ir cada 8 días al estadio, a la popular, los padres deberían preocuparse por posible consumo. En el estadio, en las barras populares, es normal, lastimosamente. Ya en la parte occidental y en la parte oriental no es tan normal. Pero entrar a la barra popular significa usted estar inmerso en el consumo, sea de alcohol, sea de marihuana, sea de anfetaminas, sea de benzodiazepinas, popper, LSD, etc. ¿Qué pasa? Yo pienso que las familias deben de tener una comunicación directa frente a cuál es el objetivo que tiene el joven de asistir al estadio. Claro. Porque es que sabemos también que es una identificación y muchos van al estadio no porque quieren, sino porque el grupo de amigos está yendo al estadio. Entonces esas situaciones, hay que hablar mucho con la familia frente a cuál es el interés real de su hijo en el estadio. En el estadio. Bueno, yo creo que para concluir entonces este programa, unas pequeñas temas, y es que primero, todas las personas que van al estadio no tienen que ser estrictamente pues personas inmersas en el barrismo, y dos, que no todas las personas que también asisten a este tipo de eventos, partidos, no consumen sustancias psicoactivas, ¿cierto? José, muchísimas gracias, José. El tema yo creo que estuvo muy pertinente, además porque ya se viene el Mundial y todas las personas pues están también como con ese furor. Te agradecemos mucho por el tema y bueno, Alex, muchas gracias también por estar acá. Sí, un agradecimiento muy especial a José, que nos va a acompañar también en nuestro siguiente programa, también con un tema muy importante para que no se lo pierda. Muchas gracias por vernos a través de Cable Plus, gracias a la Corporación Oriente TV también por esta alianza, y a la comunidad terapéutica San Bartolomé. Que Dios los bendiga. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile. Even try to smile, 'cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revised.